Cuando el padre de Julia descubrió que estaba embarazada, no preguntó quién era el padre. No pidió explicaciones. Solo la arrastró hasta lo más profundo del bosque y la entregó como si fuera una carga indeseada. Pero el hombre al que se la dio no era lo que nadie habría imaginado. No dijo una sola palabra. Apenas señaló con la cabeza hacia la puerta de la cabaña y volvió a desaparecer en dirección al cobertizo, como si ella fuera tan irrelevante como el saco de grano que su padre también había dejado junto con ella. Julia se quedó ahí, de pie, con las muñecas aún marcadas por las sogas, los ojos hinchados por la bofetada que no había visto venir. Su padre no se despidió. Ni una palabra, solo un gruñido, y luego dio media vuelta con el caballo y se alejó por el sendero nevado sin mirar atrás. Apenas tenía 17 años. Descalza sobre la nieve, con el vientre apenas comenzando a notarse, y ahora sola, abandonada en medio de la nada con un hombre que le duplicaba en tamaño y no había dicho ni una sílaba. La puerta de la cabaña crujió al abrirse. El calor le acarició el rostro. La luz del fuego bailaba sobre el suelo de madera. Había una camita en una esquina, una mesa rústica, un balde con agua, ganchos en la pared colmados de pieles y una escopeta descansando sobre la chimenea. Julia giró la cabeza. Él ya no estaba. Entró con pasos vacilantes. La puerta se cerró detrás de ella, empujada por el viento, no por él. Se dejó caer junto al fuego, rodeando su vientre con los brazos. Su padre no le había preguntado nada. Solo la había arrancado de su habitación tirándola del pelo, la había subido al carro sin darle tiempo a hablar, y había escupido entre dientes. Es tu vergüenza. Vívela o muérete con ella. No pienso dejar que tu pecado apeste mi casa. El viaje duró horas. Sin comida, sin pausas. Solo nieve, silencio y el sonido de su corazón partiéndose. Ahora, lo único que se partía era la leña en el fuego. Hasta que oyó el crujido de unas botas pesadas en el porche. No se movió. Él abrió la puerta con un empujón del hombro. Era más alto de lo que recordaba. Hombros anchos cubiertos con una piel de lobo, barba espesa, ojos oscuros. La miró una sola vez. Solo una. Luego se acercó al fuego, tiró 2 conejos al suelo y empezó a despellejarlos sin decir palabra. Julia lo observó, sin comprenderlo. Él no la miraba. Al fin, su voz se rompió en el silencio. ¿Cómo te llamas? Él no alzó la vista. Roque, respondió al cabo de unos segundos, sin emoción. Y el silencio volvió a envolverlos como una sábana pesada. Julia apretó las manos sobre su falda. ¿Qué esperas de mí? Roque no la miró. Yo no te pedí, murmuró. Sus palabras le dolieron más que cualquier golpe. Pero Julia se tragó las lágrimas. Ya había llorado suficiente esa mañana. No le daría el gusto de verla romperse. Aquella noche durmió en el suelo, al lado del fuego. Él no le ofreció la cama y ella no se atrevió a tomarla. Abrazó su vientre con ambas manos. No le había contado a nadie, pero lo sentía. Esa pequeña agitación dentro de ella no era hambre ni miedo. Era vida, y era lo único que le quedaba. Los días siguientes transcurrieron en un silencio tenso. Roque salía antes del amanecer y regresaba después del anochecer, siempre con carne o leña. Julia no sabía dónde iba. Solo escuchaba el eco del hacha en los árboles, los disparos lejanos, el revoloteo de las aves. Nunca la tocó. Nunca preguntó nada. Apenas la miraba. Ella limpiaba, porque era lo único que sabía hacer. Intentaba cocinar, aunque sus manos eran torpes por falta de costumbre. Su padre nunca la había dejado acercarse al fuego. Decía que esa era tarea de su madre, hasta el día en que murió. Fue en la 5ª mañana que notó la sangre. Manchaba el frente de su vestido al despertar. Gritó. Roque apareció de inmediato, con nieve en los hombros y el hacha en la mano. «Estoy sangrando», susurró, con la voz desgarrada. «Es demasiado pronto». No sé qué hacer». Él se movió sin dudar. Tiró el hacha al suelo, la tomó en brazos y la llevó a la cama sin pedir permiso. Ella temblaba, repitiendo en susurros. «Por favor, no el bebé. Por favor, no el bebé». Roque no habló. Avivó el fuego, hirvió agua, colocó todas las pieles sobre ella. Julia notó que sus manos temblaron una vez, solo una, mientras le revisaba el sangrado y le envolvía las piernas. Pasaron horas. La sangre se detuvo. El dolor cesó. El bebé seguía allí. Esa noche, él se sentó en el suelo, apoyado en la pared, mirando el fuego con una expresión que ella no supo leer. «¿Te importó?», dijo ella en voz baja. Roque no parpadeó. «No te hagas ilusiones», respondió. Pero su voz se quebró al decirlo. Julia no dijo nada más.
Julia escuchaba el crepitar de la leña y la respiración constante del hombre que no había sonreído ni una sola vez desde su llegada, pero que la había cargado como si fuese algo frágil. Para la segunda semana, comenzó a notar detalles. Un segundo cuenco junto al suyo a la hora de la cena, aunque él nunca se lo ofreciera. Una manta limpia, nueva, doblada cerca del fuego, dejada allí para ella. Sus botas, remendadas en la suela sin que lo pidiera. Él no era cruel, tampoco amable. Era otra cosa, algo difícil de descifrar. Entonces llegó la tormenta. Rugió desde las montañas como una bestia, atrapándolos en la cabaña durante 5 días. El viento aullaba. La nieve enterró el porche. El fuego resistía, pero la comida comenzaba a escasear. Solo hablaban lo indispensable. Pásame esa olla. Hay una gotera en la ventana. Come esto, aún está caliente. Fue en la tercera noche cuando Julia resbaló sobre el hielo junto a la puerta y cayó con fuerza. Entonces él alzó la voz por primera vez. ¿En qué estabas pensando, saliendo así? Ella se encogió, sujetándose el codo. Necesitaba nieve para hervir agua. Te dije que yo la traería. Estabas dormido. Él tomó las vendas y se acercó. Ella retrocedió instintivamente. Él se detuvo en seco. No soy tu padre, dijo en voz baja. Julia lo miró, desconcertada. Él se agachó, esta vez con más cuidado. No te encoges así a menos que alguien te haya hecho esperar un golpe. Ella no dijo nada. No te voy a golpear, murmuró. Aunque me grites. Ella lo observó durante un largo rato antes de susurrar. Eres el primer hombre que me dice eso. Roque no respondió. Solo le vendó el brazo con una delicadeza inesperada en unas manos tan grandes. Esa noche, Julia se sentó en la cama en vez de en el suelo. Él no la detuvo. Y cuando ella lloró, en silencio, con vergüenza, él no dijo nada. Solo se quedó allí, en la oscuridad, escuchando. En la sexta semana llegó la fiebre. Julia despertó empapada en sudor, los dientes castañeando, el mundo girando a su alrededor. La mano de Roque ya estaba sobre su frente antes de que pudiera llamarlo. No dijo nada. Corrió hacia la puerta, ensilló la mula y desapareció entre la tormenta. Estuvo fuera 2 días. Cuando regresó, su rostro estaba quemado por el viento, los labios agrietados, las manos casi negras por el frío. Pero traía hierbas, trapos y algo caliente en un frasco que ella no reconoció. Bebió un poco y durmió. Cuando despertó, la fiebre había cedido. Roque parecía más enfermo que ella. Demacrado, los ojos oscuros por el desvelo. Julia susurró. ¿Por qué volviste? Él parpadeó. Pudiste dejar que la fiebre hiciera el trabajo. Él no rió. Solo negó con la cabeza. No soy tu padre. Eso fue todo. Pero fue suficiente. El deshielo llegó tarde ese año, bajando de la montaña como si le costara despertar. El lodo se tragaba el sendero. El hielo aún colgaba del tejado. La nieve se derretía, pero el frío seguía, reacio a marcharse. Roque salía por más tiempo ahora, cazando, recogiendo más de lo usual, aunque hablaba poco de ello. El vientre de Julia crecía sin alarde, como una flor que se abre en silencio bajo su vestido raído. Él no lo mencionaba. No preguntaba cuántos meses tenía, pero ella notaba sus miradas, como sus ojos bajaban cuando ella se movía con esfuerzo o se estiraba demasiado. Él notaba todo, incluso cuando fingía no hacerlo. No sonreía, ni una vez, pero ahora hervía agua para su baño sin que ella se lo pidiera. Dejaba pan cerca del fuego cada mañana. Tallaba pequeñas figuras, animales, en su mayoría, y las dejaba en el alféizar como si hubieran entrado por accidente. Una vez encontró un pájaro de madera, alas abiertas como si acabara de aterrizar. Él nunca dijo que era suyo. Julia no preguntó, pero lo observaba cada vez más de cerca, intentando entender al hombre que no soportaba las palabras, pero que había velado por ella durante la fiebre, vendado sus heridas, reparado sus botas y traído flores silvestres envueltas en corteza, como por descuido. Y aún así, no dijo nada sobre bebé, hasta el día que el perro lo siguió a casa. Era un animal huesudo, con una pata trasera lastimada y ojos tan desesperados como visibles eran sus costillas. Roque lo encontró cerca de una trampa. Le gruñó una vez antes de desplomarse a sus pies. Él lo cargó de vuelta sin pronunciar palabra. Fue Julia quien le puso nombre. Tizón, dijo esa noche, acariciando su pelaje enmarañado junto al fuego. Porque apenas sintió calor, se encendió. Roque no discutió. Solo siguió dándole la espalda, afilando su cuchillo con pasadas lentas y deliberadas. Pero esa noche, cuando el viento
El viento silbaba frío por la chimenea y el perro gimoteaba en sueños. Roque colocó otra piel cerca del fuego. No dijo nada, solo la empujó un poco más hacia ella. 3 días después, Tizón ya no se separaba del lado de Julia. Parece que ya decidió a quién pertenece, murmuró ella, rascándole detrás de las orejas mientras el animal se acomodaba en su regazo. Roque no respondió, pero tampoco ocultó la sombra de una sonrisa que tironeó apenas de la comisura de su boca. Esa noche, algo cambió. Comenzó con una pregunta. Roque estaba de pie junto a la ventana después de la cena, mirando hacia la oscuridad. Julia, sentada en la cama, se frotaba la espalda. El silencio se había vuelto demasiado largo y el bebé pateaba más fuerte que nunca, como si también sintiera que algo había cambiado. Entonces Roque se giró. —¿Cuánto te falta? —preguntó. Julia parpadeó. Él nunca hacía preguntas, mucho menos así, mirándola directo a los ojos. Tragó saliva. 6 meses, más o menos. Él asintió. No se sentó. Se quedó ahí, quieto como un tronco. ¿El padre? ¿Se fue? Lo preguntó más lento esta vez. A Julia se le apretó la garganta. Bajó la mirada a su regazo. No era un padre. Era el hijo del pastor. Roque no dijo nada. Me prometió que se casaría conmigo, continuó ella, con la voz cada vez más fina. Que me amaba. Nos veíamos detrás de la iglesia todos los jueves, después del coro. Yo pensé que significaba algo. Rió, amarga. Resultó que yo no significaba nada. Cuando le dije que estaba retrasada, corrió a decirle a su padre que lo había seducido, que quería atrapar a un hombre de Dios. Lo miró. ¿Sabes qué hizo mi padre después? Roque apretó la mandíbula lentamente, pero sus manos seguían relajadas a los costados. Lo siento, dijo, en voz baja. Julia lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Por cómo te trataron. No lo dijo como alguien que quiere consolar. Lo dijo como alguien que entiende que hay cosas que no se pueden deshacer. Ella lo observó un momento largo. Entonces, ¿por qué me aceptaste? Él dudó. Le debía algo a tu padre. Eso dolió. Julia apartó la vista. Me salvó la vida una vez, continuó Roque. Hace años. Me cayó al río, borracho y estúpido. Él me sacó. Nunca me dejó olvidarlo. Así que te pagó salvándote, con una chica. Su voz se quebró. Y embarazada, encima. No lo sabía, dijo Roque. Me dijo que tenía a alguien que necesitaba un lugar. ¿Qué era? Difícil. Julia sintió como esa palabra la quemaba por dentro. Roque siguió. No hice preguntas. Pensé que sería otra boca más, otra mano para cocinar. Pero entonces te vi la cara, los moretones, como te abrazabas los brazos. Eso no era difícil. Eso era abandono. El silencio volvió a caer, pero esta vez pesaba. No era cómodo. Era real. Esa noche, Julia soñó con ríos helados y un hombre que la alzaba del agua. No porque debiera hacerlo, sino porque no podía permitir que se ahogara. El bebé se adelantó. Comenzó con calambres, intensos, punzantes. Julia aguantó el dolor hasta hacerse sangrar el labio. No quería gritar, no quería despertarlo, pero su cuerpo no le dio opción. La fuente se rompió antes del amanecer. Roque estaba a su lado en segundos. No preguntó qué hacer, solo lo hizo. Hirvió agua, extendió toallas, avivó el fuego, despejó el suelo. Se movía como alguien que ya había ayudado a traer vida al mundo. Pero Julia sabía que no era así. Ya estaba demasiado lejos como para cuestionarlo. El dolor era una tormenta que le atravesaba los huesos. Gritó una vez, luego otra, y después ya no le importó cuántas veces más. Roque le sostuvo la mano, dejó que le apretara los dedos con toda su fuerza. Le murmuraba cosas sin sentido, pero que igual ayudaban. Ya casi, eres fuerte, está por llegar. Julia rió entre lágrimas. ¿Y cómo sabes que es él? No lo sé, dijo él. Solo, lo siento así. Pero no fue un niño. Fue una niña. Pequeña, perfecta, con el pelo oscuro y los puñitos cerrados como estrellas. Julia lloró. Ya no de dolor, sino de algo más profundo. Algo completo. Roque cortó el cordón, envolvió a la niña y se la entregó como si fuese un milagro. No sonrió, pero sus ojos estaban vidriosos cuando las miró a ambas. ¿Cómo la vas a llamar? Preguntó. Julia la miró, luego alzó la vista. Esperanza. Él asintió despacio. Es todo lo que pensé que nunca tendría. Ella lo miró. Y yo no la tendría sin ti. Él negó con la cabeza.
Habría sobrevivido. No así, susurró Julia. No de esta manera. Roque no contestó. Pero esa noche, mientras la niña dormía en los brazos de su madre, él arrastró la cama más cerca del fuego, colocó una segunda silla al lado y se sentó junto a ellas. Toda la noche, escuchando como el viento susurraba suave contra las ventanas. Escuchaban la suave respiración de Esperanza cuando, 3 días después, alguien golpeó la puerta. No fue un golpe fuerte, solo 2 toques, medidos, intencionados. Roque estaba afilando su cuchillo. Julia envolvía al bebé en una manta. Ambos se quedaron inmóviles. ¿Quién vendría hasta aquí?, susurró ella. Él no respondió. Roque se levantó, cruzó la cabaña y abrió la puerta lentamente. En el porche había un muchacho, 15, tal vez 16 años. Delgado, con barro en las botas. Sostenía el sombrero con ambas manos. «Señor», dijo con voz temblorosa. «¿Usted trabaja aquí?» «Sí». «¿Tiene aquí a una muchacha llamada Julia?» La mano de Roque se tensó apenas contra el marco de la puerta. «¿Quién lo pregunta?» El chico se lamió los labios. «Soy su hermano». Julia se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. «¿Qué?» El muchacho alzó la cabeza y sus ojos se iluminaron al verla. «Julia, dijeron que estabas muerta». A ella se le fue el aliento. Salió descalza a la nieve, con la niña aún en brazos. «No entiendo», susurró. El chico dio un paso adelante. Papá le dijo a todo el pueblo que habías huido, que nos habías avergonzado y que probablemente ya estabas en el río. Pero mamá se enfermó, y me dijo la verdad. Me dijo a dónde te había llevado. Roque tenía la mandíbula apretada. «¿Por qué venir ahora?», preguntó. El muchacho tragó saliva. «Porque papá se fue. Desapareció una noche, después de que el sheriff empezara a hacer preguntas sobre el hijo del pastor y un dinero para callar bocas. El pueblo está cambiando. La gente está empezando a hablar. Y mamá me dijo que encontrara a Julia, que la trajera de vuelta, si podía». Julia negó con la cabeza, aturdida. «¿Casa?», susurró, mirando a la bebé en sus brazos, luego a Roque. «Ya estoy en casa». El muchacho, Seth, se llamaba, durmió esa noche acurrucado junto al fuego, sin botas, con el abrigo sobre la cabeza. Demasiado asustado para pedir una cama, demasiado agotado para discutir. Roque no lo presionó. Julia tampoco. Tenía demasiados pensamientos girando en su mente y ninguno estaba listo para sentarse. Se acostó en la cama con Esperanza contra el pecho, sintiendo el aliento cálido de la bebé subir y bajar como un segundo latido bajo sus costillas. Cada tanto miraba al chico. Era tan flaco, con tierra bajo las uñas, un agujero en el codo del abrigo. Había hecho ese camino a pie, solo en una nieve que aún no terminaba de derretirse. Julia no podía imaginar cuánta distancia había caminado para encontrarla, pero tampoco podía imaginar volver. No a esa casa, no a ese pueblo, no a un mundo que la había escupido como si fuera leche echada a perder. Ahora era distinto. Tenía esperanza, tenía silencio, tenía a Roque, y no tenía idea de dónde estaba parada con él. Roque apenas había dicho 3 palabras desde que el muchacho llegó. Había vuelto a su rutina: limpiar, cortar leña, revisar las trampas. Pero algo en sus hombros estaba más tenso. Algo en su mirada era más reservado. La forma en que observaba a Julia y a Seth, como si tratara de leer entre líneas cuando pensaba que no lo veían. No le preguntó qué pensaba hacer. No hacía falta. La decisión rondaba su mente toda la noche, arañando como un ave inquieta dentro de su cabeza. ¿Podía volver? ¿Era siquiera seguro? ¿Y si de verdad el pueblo se había vuelto contra su padre? ¿Y si no? ¿Y si los rumores sobre el hijo del pastor llegaban a oídos equivocados y otra vez volteaban todo contra ella? ¿Y qué pasaba con Roque? Él no hablaba mucho de la niña, pero se había quedado. La había ayudado. Había tallado una cuna. La encontró detrás de la cabaña, a medio terminar, hecha con madera de pino y paciencia. El hombre que antes solo gruñía, ahora le preparaba té si se despertaba de madrugada. No sonreía a menudo, pero cuando lo hacía, se quedaba en sus ojos, incluso cuando sus labios volvían al gesto serio. Julia no quería perder eso. No quería perderlo a él. A la mañana siguiente, se despertó temprano, frotándose los ojos como si esperara descubrir que todo había sido un sueño. Se sentó rígido a la mesa mientras Julia hervía avena. Esperanza estaba envuelta contra su pecho, dormida, moviéndose a veces con pequeños espasmos de recién nacida. Seth carraspeó. «Mamá está enferma». Julia se detuvo. «¿Qué clase de enferma?».
Los pulmones, dijo el chico. Escupe cosas oscuras. Dicen que no llega al verano si no recibe ayuda. Julia se giró desde la estufa. ¿Y viniste tú solo? Él asintió. No tenía opción. No hay dinero para médicos. Y mamá no paraba de decir que tenía que verte otra vez. Que necesitaba pedirte perdón. La voz se le apagó. Julia se sentó lentamente. El corazón le retumbaba en el pecho. La rabia que había cargado durante meses quiso salir, pero se vio tapada por algo más pesado. Tal vez pena, tal vez algo más suave. Cansancio, quizás. ¿Por qué no lo detuvo? Susurró. La noche había caído helada, silbando a través de la chimenea. El perro gimoteaba en sueños mientras Esteban colocaba otra piel junto al fuego. No dijo nada, solo le empujó un poco más cerca. 3 días después, Sombra no se despegaba de Clara, murmuró ella, acariciando detrás de las orejas del perro, que se acurrucaba en su regazo. Supongo que ya eligió a quién pertenecer. Esteban no respondió, pero tampoco ocultó del todo la sonrisa fugaz que le asomó en la comisura de los labios. Esa noche, algo cambió. Comenzó con una pregunta. Esteban se encontraba de pie junto a la ventana, después de la cena, mirando hacia la oscuridad. Clara, sentada en el catre, se frotaba la espalda. El silencio se alargaba demasiado, y el bebé no dejaba de patear, como si supiera que algo había cambiado. Entonces Esteban se giró. ¿Cuánto te falta? Ella parpadeó. No solía hacer preguntas, y mucho menos así, mirándola de frente. 6 meses, más o menos, contestó, tragando saliva. Él asintió. No se sentó. Solo se quedó allí, inmóvil como un tronco. ¿El padre se fue? La garganta de Clara se tensó. Bajó la mirada a su regazo. No era un padre. Era el hijo del pastor, murmuró. Esteban no dijo nada. Me prometió matrimonio, siguió ella, con la voz más delgada. Me decía que me amaba. Nos veíamos detrás de la iglesia, todos los jueves después del coro. Yo creí que significaba algo. Rió, amarga, pero cuando le dije que no me había venido, fue corriendo con su padre. Dijo que lo había seducido, que quería atrapar a un hombre de Dios. Levantó la vista. ¿Y sabes qué hizo mi padre? Los músculos de la mandíbula de Esteban se tensaron, pero sus manos siguieron sueltas, colgando a los lados. Lo siento, dijo en voz baja. Clara frunció el ceño. ¿Por qué? Por cómo te trataron. No lo dijo como quien quiere arreglar algo. Lo dijo como quien sabe que no se puede deshacer. Ella lo miró en silencio. Entonces, ¿por qué me acogiste? Él dudó. Le debía algo a tu padre. Eso dolió. Ella apartó la mirada. Me salvó la vida, continuó Esteban. Años atrás, me sacó de un río helado en el que caí borracho. Nunca me dejó olvidarlo. Así que cuando me dijo que tenía a alguien que necesitaba un lugar, no pregunté. ¿Y él te entregó a su hija, como si fuera ganado? La voz de Clara se quebró. Y embarazada, además. No lo sabía, respondió Esteban. Solo dijo que eras difícil. Clara dejó que la palabra ardiera por dentro. Él siguió hablando. Pensé que sería solo otra boca que alimentar, alguien que cocinara. Pero cuando vi tu rostro, los moretones, cómo sostenías los brazos, supe que eso no era difícil. Eso era abandono. El silencio volvió, pero esta vez pesaba. Esa noche, Clara soñó con ríos helados y un hombre que la sacaba del agua, no porque debiera hacerlo, sino porque no podía dejarla hundirse. El parto llegó antes de tiempo. Primero fueron los calambres. Clara aguantó el dolor hasta sangrarse el labio. No quería gritar, no quería despertarlo, pero al romperse fuente, el cuerpo ya no le dio opción. Esteban apareció de inmediato. No preguntó, solo actuó. Hirvió agua, colocó toallas, avivó el fuego, despejó el suelo. Se movía como si hubiera ayudado a nacer a muchos antes, pero Clara sabía que no era así. El dolor era un vendaval rompiendo sus huesos. Gritó una vez, luego 2, y luego perdió la cuenta. Esteban le sostenía la mano, dejaba que le aplastara los dedos, le susurraba palabras sin sentido que, aún así, le ayudaban. Ya casi. Eres fuerte. Ya viene. ¿Y cómo sabes que es niño? Logró reír entre lágrimas. No lo sé, respondió él. Solo lo siento. Pero no era un niño. Era una niña. Pequeña, perfecta, con el cabello oscuro y los puñitos cerrados como estrellas. Clara lloró. No por el dolor, sino por algo más profundo. Algo completo.
Esteban cortó el cordón, la envolvió en mantas y se la entregó como si fuera un milagro. ¿Cómo la vas a llamar?, preguntó. Clara la miró. Esperanza. Él asintió. Es todo lo que pensé que nunca tendría. Ella lo miró. Y no la tendría sin ti. Esteban negó con la cabeza. Habría sobrevivido. No, susurró ella. No así. Esa noche, mientras la niña dormía en brazos de su madre, Esteban arrimó el catre al fuego, colocó una segunda silla y se sentó junto a ellas. Toda la noche, escuchando cómo el viento acariciaba las ventanas, escuchando la respiración suave de Esperanza. 3 días después, alguien golpeó la puerta. 2 toques, medidos, intencionados. Esteban estaba afilando su cuchillo. Clara envolvía a la niña. Ambos se quedaron quietos. ¿Quién vendría hasta aquí?, susurró ella. Él no respondió. Cruzó hasta la puerta y la abrió lentamente. En el umbral había un muchacho, 15 o 16 años. Lodo en las botas. Sostenía el sombrero en las manos. «Señor», dijo, «¿usted trabaja aquí?» «Sí». «¿Tiene a una muchacha llamada Clara?» La mano de Esteban se movió apenas, hacia el marco de la puerta. «¿Quién pregunta?» El chico se relamió los labios. «Soy su hermano». El corazón de Clara se detuvo. Se levantó tan rápido que la silla cayó. «¿Qué?» El muchacho se asomó, los ojos brillándole al verla. «Nos dijeron que estabas muerta», dijo. Clara salió descalza a la nieve, la niña aún en brazos. «No, no entiendo. Papá le dijo al pueblo que te habías fugado, que nos avergonzaste, que seguro estabas en el río. Pero mamá enfermó, y antes de morir, me dijo la verdad. Me dijo a dónde te habían llevado». Esteban apretó la mandíbula. «¿Y por qué venir ahora?» El muchacho bajó la vista. «Porque papá se fue. Desapareció». Y el sheriff empezó a hacer preguntas sobre el hijo del pastor y un dinero escondido. «El pueblo está despertando. Mamá me pidió que te buscara, que te trajera a casa». Clara miró a su hija, luego a Esteban. «Ya estoy en casa», susurró. El viaje de regreso fue duro. Pero cuando la cabaña apareció entre los árboles, con el humo saliendo por la chimenea como una señal en el cielo gris, algo se le torció en el pecho. Allí estaba Roque, de pie en el porche, esperando. Avanzó hacia ella en cuanto desmontó. Sus ojos pasaron de Clara a Esteban, al bulto envuelto en sus brazos. «¿Volviste?», dijo. Clara sonrió. «Te lo prometí». Y sin pensarlo demasiado, le puso a la niña en los brazos. Esperanza se removió. Parpadeó hacia el hombre de barba áspera y manos más suaves de lo que parecían. «Está más pesada», murmuró él. «Come como su madre», dijo Clara con una risa cansada. Y así, los tres entraron juntos. El hogar no siempre se veía como uno lo imaginaba. A veces era un hombre de montaña con más cicatrices que palabras, un muchacho con el miedo aún en los ojos, y una joven que un día fue arrojada como si no valiera nada, aprendiendo que sí merecía ser defendida. Pero era hogar. Y apenas comenzaba. La cabaña, hasta entonces, solo había conocido silencio. Había sido construida por las manos de Roque, firmemente, para resistir al viento, marcada por el frío, incrustada en la tierra como si su creador hubiera querido que sobreviviera incluso después de su muerte. Durante años, los únicos sonidos que albergó fueron el crujir de la madera bajo botas pesadas y el susurro del fuego al arder. Ahora sonaban otras cosas. Movimiento, voces, el llanto de una bebé al amanecer, risas y duelo. Sí, el dolor lo siguió incluso hasta allí, tan lejos del pueblo donde nadie más llegaba. Clara lo sentía cada vez que abría la alacena y sus dedos se detenían sobre el viejo tarro que había sido de su madre. Lo sentía cuando salía a recoger nieve para calentar agua y oía a Esteban toser en el aire frío, su cuerpo aún demasiado delgado. Lo notaba cuando Roque se sentaba junto al fuego, demasiado callado, su mano sobre la cuna que él mismo había construido, como si necesitara anclarse a algo que le hiciera recordar que estaba ahí, con ellos. El duelo vivía en los bordes de la alegría, pero Clara había aprendido a no temerle. Sabía que si dolía, era porque algo había importado. Poco a poco encontraron un ritmo. No era fácil, ni suave, pero era real. Esteban se aferraba a las tareas con una seriedad silenciosa, tal vez por miedo a que lo echaran, tal vez porque, por primera vez, alguien lo hacía sentir necesario. Clara cocinaba, cosía y no soltaba a su hija más de lo necesario. Solía mecerla en la cuna que Roque terminó mientras ellos estaban fuera. Y Roque, él también lo intentaba. Nunca lo diría.
No sabría cómo, pero Clara lo veía. Lo veía cuando corregía a Esteban en cómo sostener el hacha, sin levantar la voz. Lo veía cuando traía más conejos de los que necesitaban, sin decir palabra. Cuando talló un caballito de madera y lo dejó al pie de la cama del chico, sin atribuirse el gesto. Pasó de ser un hombre que hablaba en gruñidos a uno que dejaba ternura en su silencio. Una noche, una tormenta golpeó con fuerza. La nieve azotaba las ventanas y el viento aullaba como si quisiera arrancar el mundo desde sus cimientos. Clara tenía Esperanza envuelta en mantas, pegada a su pecho. Esteban había acercado su cama al fuego. Roque, sentado a la mesa, afilaba una hoja con manos firmes, pero los ojos se le escapaban hacia Clara una y otra vez. Fue ella quien rompió el silencio. Antes vivía solo aquí, ¿verdad? Él no levantó la vista. A veces, todavía lo estoy. Ella sintió. No vamos a irnos. Lo sé, pero aún no lo creo. Roque dejó de afilar. ¿Alguna vez intentaste salvar algo que no quería ser salvado? Clara pensó en su madre, en su padre, en el hijo del pastor, en sí misma, de algún modo. Sí, susurró. Él la miró por fin. No funciona. No, admitió ella. Pero a veces, igual lo intentas. Esperanza se removió en sus brazos. Clara la besó en la frente. ¿Crees que algún día me perdone por traerla a un mundo así? Roque se levantó despacio. Caminó hacia ella como si cada paso tuviera peso. Se arrodilló a su lado y pasó una mano grande y callosa sobre la cabeza de la niña, con tanto cuidado como si temiera romperla. Ya lo ha hecho, murmuró. El viento bramaba afuera, pero no podía tocarlos allí. La primavera llegó como una fiebre que se rompe. Un día el aire era gris y filoso. Al siguiente, tibio y liviano. La nieve comenzó a retirarse en parches, dejando ver la tierra mojada, blanda bajo las suelas. Clara sacó Esperanza al sol por primera vez. Roque la observó desde el porche, brazos cruzados, con una sonrisa apenas visible bajo la barba. Esteban corría delante, salpicando barro con sus botas. El barro salpicaba bajo sus botas mientras reía por primera vez desde que había llegado. Parecía que algo se estaba derritiendo en todos ellos. Pero el deshielo no trajo solo calor. Trajo ruido, disparos lejanos en el bosque. Un jinete demasiado cerca del sendero que llevaba a la cabaña. Roque se tensó como un sabueso viejo a que se le erizan las orejas. Y entonces llegó el golpe en la puerta. Era mediodía. Clara estaba dentro, amamantando a Esperanza. Esteban recogía leña. Roque abrió y se encontró con un hombre al que no conocía. Llevaba un abrigo largo, una escopeta cruzada en la espalda y una placa brillando en el pecho. Un marsal. No del lugar. ¿Trabajas con Alden?, preguntó el forastero. Roque no respondió. Solo se hizo a un lado. Una respuesta silenciosa. El hombre se quitó el sombrero. Me llamo Bram. Vengo de 2 pueblos más allá buscando a una muchacha. Se llama Clara. Ella salió de entre las sombras antes de que Roque pudiera decir una palabra. Sostenía a su hija con fuerza. Sus ojos, duros. ¿Por qué la buscas? El marsal pareció sorprendido. No esperaba que dieras la cara. Pensé que te habrías escapado. Ya no corro, dijo ella. Él asintió, con cierta tristeza. Hay problemas en el pueblo. El hijo del pastor no aceptó bien que lo arrestaran. Su padre está agitando a la gente. Algunos piden sangre. Te culpan a ti. El rostro de Clara no se alteró. Ya me culparon una vez. La mano de Roque se cerró ligeramente a su costado. No fue por su arma, pero su cuerpo hablaba claro. Estaba listo para ello. ¿Qué quieres de mí?, preguntó ella. Bram los miró a ambos. Solo advertirte. Y decirte algo más. Tu hermano, el menor, ha estado hablando. Contó todo lo que tu padre hizo. Y la gente está escuchando. Clara parpadeó. Un nudo extraño de orgullo y miedo le apretó el pecho. Esteban ya no es un niño, señora. Está luchando como un hombre. Ella no supo qué responder a eso. Puede que el pueblo venga por ti, dijo Bram por fin. O puede que no. Pero si vienen, pensé que debía saberlo. Se caló el sombrero, giró sobre los talones y se alejó a caballo, sin una palabra más. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier disparo. Aquella noche hablaron poco. Roque se quedó junto a la puerta más tiempo que de costumbre, una mano en el marco y la otra cerca del rifle. Clara sostuvo a Esperanza, más fuerte que nunca. Esteban se mantuvo cerca, con los ojos más afilados que los de un niño. ¿Crees que vendrán?, preguntó Clara. Roque no mintió. Tal vez. Ella lo miró. El peso en sus ojos le retorció el estómago.
y si vienen, él sostuvo su mirada. No pasarán por encima de mí. 2 noches después, comenzó. Esteban fue el primero en verlos. 3 figuras entre los árboles, moviéndose en silencio, creyendo que nadie los había notado. Clara colocó a Esperanza en la cuna, susurrando oraciones entre dientes. Roque tomó el rifle de encima de la chimenea. «No han venido a hablar», dijo, voz tensa. «Podemos huir», susurró Clara. «Aún podemos correr». Él negó con la cabeza. «Tienen que saber que ya no eres presa». Ella temblaba, pero lo sostuvo con la mirada. «Entonces me quedo contigo». Él asintió una sola vez. «Lleva a Esteban adentro. Mantén a la niña cerca». Pero el muchacho no se movió. Estaba a la puerta, firme, sosteniendo un palo largo como si fuera una lanza. Los ojos encendidos. «No voy a esconderme». Roque lo miró y se agachó frente a él, poniendo una mano en su hombro. «Eres valiente», le dijo. «Pero los hombres valientes saben cuándo proteger a quienes no pueden pelear. Tu hermana te necesita. Esa niña te necesita». Esteban apretó los labios, luego asintió. Entró y cerró la puerta tras de sí. El primer disparo vino bajo, levantando nieve. Roque respondió con calma, agachado, disparando con precisión. Clara se cubrió tras una viga del porche, el corazón desbocado. Tenía en la mano la pistola que Roque le había dado semanas atrás. Uno de los hombres se lanzó al descubierto. Roque lo alcanzó en la pierna con un solo disparo. Los otros retrocedieron, confundidos. No esperaban resistencia. No esperaban a Roque. Y entonces apareció otra figura, más alta, más vieja, el pastor. A Clara se le detuvo el aliento. «Solo vine a hablar», gritó el hombre. Roque no bajó el rifle. «Trajiste armas para hablar. Trajiste vergüenza a nuestro pueblo», espetó el pastor. «Llevaste a tu hija al pecado». «No la llevé a ningún lado», gruñó Roque. «Ella salió sola, porque tú intentaste enterrarla». El pastor avanzó un paso. «Ese hijo que lleva es inmundicia». Roque no se movió. «Entonces, ¿por qué eres tú el que está cubierto de barro?» El rostro del pastor se torció de furia, rojo de rabia. «Te vas a arrepentir de protegerla». Pero antes de que pudiera decir más, una segunda voz se alzó desde los árboles. «Déjennos en paz». Era Esteban. Había salido por la parte trasera de la cabaña. Esteban se había subido a un árbol, ahora erguido sobre una rama baja. Su voz, firme, retumbó entre los árboles. «Ella es mi hermana. Esa bebé es mi familia. Si quieren alcanzarlas, tendrán que pasar por mí también». El pastor vaciló. Sus hombres lo miraron, incómodos. Y entonces se sumó una segunda voz. Era Bram, el marsal, montado detrás del grupo que comenzaba a retirarse, el rifle en alto. «Esto termina aquí», dijo, «o termina con una soga». El pastor se congeló. Luego giró y se perdió entre los árboles. Más tarde, cuando el fuego se había consumido y la casa volvía a sentirse segura, Clara se sentó junto a Roque. Su mano buscó la de él. «Te quedaste», le dijo. «Te dije que lo haría». Y cuando lo miró a los ojos, lo supo. No era solo el hombre que la había salvado. Era el hombre que no la dejaría caer nunca más. El bosque volvía a respirar. No con los jadeos cortos y temerosos del invierno, sino con el aliento profundo y pleno de la vida. La primavera por fin había llegado. Los brotes se abrían en las ramas, el suelo se ablandaba bajo sus botas, y los pájaros anidaban bajos, en los matorrales y oquedades. Pero dentro de la cabaña, el tiempo tenía otro ritmo. Después del enfrentamiento con el pastor y sus hombres, algo se había asentado dentro de Clara. No era exactamente paz. Ella no confiaba en la paz. Pero sí era algo más silencioso que el miedo. Tal vez el inicio de la seguridad. O esa clase difícil de certeza. Saber que el peligro podía volver y aún así sobrevivirlo. Ya no estaba sola. Esperanza crecía rápido. Más rápido de lo que Clara imaginaba. Sus piernas pequeñas pateaban con fuerza el mundo. Sus ojos, grandes y despiertos, lo querían ver todo. Roque le había hecho un sonajero con una rama de abedul y unos botones viejos de bronce, lijados con cuidado para que sus diminutas manos no se astillaran. Clara lo sorprendía a veces mirándola de lejos, cuando creía que nadie lo veía, como si observarla fuera un privilegio que no merecía. Ella no le preguntaba qué veía cuando miraba a su hija. Quizás un futuro que nunca pensó que desearía. Quizás la vida que le arrebataron la guerra, la pérdida y ese silencio que la arrastraba como una herida abierta. Pero la miraba como si ella importara más que él. Y para Clara, eso lo era todo.
Esteban también había cambiado. El niño que antes se escondía tras su falda ahora caminaba más erguido. Se movía con la calma instintiva de quien ha aprendido del bosque. Él y Roque salían a cazar juntos. No con frecuencia. Roque seguía haciéndolo solo la mayoría de las veces, pero a veces dejaba que el muchacho lo siguiera. Y cada vez que volvían con un conejo, una ardilla o solo una historia sobre huellas en el lodo, el pecho de Esteban se inflaba un poco más. Clara sabía lo que era sentirse invisible. Ver a su hermano empezar a existir de verdad era como recuperar una parte de sí misma. Pero el mundo más allá de la cabaña no los había olvidado. No todavía. Un día llegó una carta. No venía por caballo ni por mensajero. Venía atada a una piedra, lanzada por la ventana poco después del amanecer. El vidrio estalló, despertándolos a los tres. Esperanza rompió en llanto y Clara corrió hacia ella, descalza sobre las tablas, con el corazón latiéndole en el cuello. Roque ya estaba agachado junto al vidrio roto, una mano en el rifle, la otra levantando la piedra envuelta en un pergamino. Leyó en silencio. Su mandíbula se tensó. Después le entregó el papel a Clara, sin decir palabra. Estaba escrito con una letra fina y temblorosa. La criatura es una abominación. El pecado de la madre aún hiede. Quien las proteja, pagará por ambas. No las hemos olvidado. Vamos por ustedes. Clara dobló la nota lentamente. Esta vez, sus manos no temblaban. Aún creen que pueden asustarnos, dijo. Puede que no se equivoquen, murmuró Roque. Ella lo miró. No porque seamos débiles, agregó él, sino porque ahora tenemos algo de perder. Comenzaron los preparativos de inmediato. Roque duplicó las trampas cerca del límite del bosque. Le enseñó a Esteban a fabricar lazos, no para conejos, sino para atrapar hombres. Clara hirvió tarros extra de sopa y los selló con cera, guardándolos en un pequeño sótano que cavaron juntos, a mano. No hablaban mucho de lo que venía, pero los tres lo sabían. La amenaza se acercaba otra vez, al principio lenta, como humo, pero llegaría. Pasó una semana, luego otra, hasta que una mañana, Roque regresó del sendero norte, con sangre en el hombro. Clara corrió hacia él, rasgando la manga con manos frenéticas. «Una trampa», gruñó. «No era mía. Lo habían cazado. Ya no eran solo palabras. Ya no eran solo amenazas». Esteban ayudó a limpiarle la herida, apretando los dientes con fuerza. Durante todo ese tiempo, el muchacho se había vuelto más feroz de lo que cualquiera habría esperado. Pero lo que más asustaba a Clara no era su ira. Era lo callado que se volvía ahora cuando llegaba el peligro. Al igual que Roque, Esperanza se sentaba cerca, masticando un pañuelo, observándolo todo como si comprendiera más de lo permitido. «No podemos esperar a que ellos decidan el momento», dijo Clara esa noche. Las manos le estaban rojas por la savia de pino y la sangre de haber trabajado. Su voz sonaba firme. «Ellos quieren empujarnos», respondió Roque, «hasta que respondamos. Así es como luchan los cobardes». «Entonces tenemos que decidir qué somos», continuó ella en voz baja. «Oración o problema». A la mañana siguiente, Clara dejó a la bebé con Esteban y subió junto a Roque al alto filo. Desde allí se veían todo el valle, desplegado sobre la tierra como un mapa. Una columna de humo se extendía en la distancia. Alguien acampaba cerca del río, lo suficientemente cerca como para retorcerle el estómago. Se agachó junto a él. «Nosotros no pedimos esto», le dijo. Él asintió. «Quieren un ajuste de cuentas». «Entonces dámelo», respondió ella, segura. Se volvió hacia él. No se intimidó. Ya no. El combate no llegó con tambores, sin gritos ni antorchas entre los árboles. Llegó con silencio y una ramita que crujió. 3 hombres se adentraron en el bosque, moviéndose con cautela. Uno portaba un rifle largo, otro una soga, y el tercero algo envuelto en arpillera que tintineaba como botellas de vidrio. No sabían que Roque había estado esperando desde antes del amanecer. No sabían que Esteban había preparado trampas tras ellos. No sabían que Clara se había subido al árbol sobre sus cabezas, pistola en la cintura y un cuchillo en la bota. El primer hombre pisó una trampa. Cayó al suelo, le faltó el aire. Antes de que pudiera gritar, Esteban ya estaba sobre él, con un palo en alto. «No te muevas», ordenó el chico. Y el hombre no se movió. El segundo levantó el rifle, vio movimiento en el follaje, pero Roque emergió tras un tocón, apuntando con frialdad. «Suéltalo». Él no objetó. El tercero intentó huir, pero Clara cayó del árbol como un halcón. Su bota atrapó la pierna atacante y el hombre cayó. Cuando levantó la mirada,
Ella tenía la pistola apuntando a sus ojos. «Vinieron por una bebé», dijo Clara. «Ahora deben rendir cuentas por ello». Ataron a los 3 hombres y los registraron. Las botellas llevaban queroseno. Planeaban quemar la cabaña con Esperanza dentro. Esa era la línea. Al día siguiente llegó Bram. El marsal miró a los hombres atados y asintió. «Nos hacemos cargo», dijo. «No serán los únicos». «¿Lo sabías?», preguntó Roque. Bram suspiró. «Oí susurros. Investigué. Te localicé». Clara lo miró. Querían matar a una niña. Él regresó la mirada. «Y tú los detuviste. Eso tiene peso». El juicio fue silencioso, pero la noticia se dispersó más fuerte que cualquier veredicto. Detuvieron a hombres del bando del pastor. El propio pastor desapareció esa noche, para no volver. Clara no celebró. Roque no sonrió, pero se notaba algo así como quietud. Esa semana, la Esperanza aprendió a pararse tambaleante sobre sus pies. Sus brazos se movían como los de un pajarito recién nacido. Clara lloró al verla dar sus primeros pasos. «Pensé que crecería con miedo», susurró. «¿Crecerá libre?», respondió Roque. Ya no regresaron al pueblo. No hacía falta. Las noticias llegaban por otro camino. Mujeres que murmuraban lo que le habían hecho a Clara, hombres que cuestionaban su silencio. Esteban decidió quedarse ese verano. Luego el otoño. Y siempre. Y un día, con el aire cálido y los árboles repletos de hojas, Roque se le acercó a Clara con algo en las manos. Un anillo tallado en madera de nogal viejo, liso y sencillo. «Nunca pensé que preguntaría esto», dijo. «Pero no puedo no hacerlo». Clara sonrió. «Ya lo hiciste, Roque». Se colocó el anillo en el dedo, como si siempre hubiera sido suyo. Las estaciones giraron, no de forma abrupta, sino con la paciencia de quien deja que todo sane a su paso. La primavera se fundió en verano. El verano cedió al otoño, y los colores de la montaña profundizaron como cicatrices en proceso de curación. Dorados suaves, rojos oxidados, sombras verdes densas en los huecos. La vida ya no tenía que pelearse por cada aliento. Pero Clara no permitía olvidarlo. Cualquier respiro tranquilo era por lo que habían luchado. La montaña no les pertenecía realmente. Era algo antiguo, vasto y vigilante. Pero, de cierta forma, los había reclamado. Los protegía como un guardián que ningún hombre podría intimidar. La cabaña resistía firme. El techo ya no goteaba. Las grietas fueron selladas. Una ventana nueva brillaba bajo la luz de la tarde. Luego a Roque la instaló con sus propias manos. El cristal nuevo había sido rescatado de una casa abandonada, montado en un marco de pino blanco. Cada vez que Clara veía la luz del sol filtrarse por el caer sobre los diminutos pies de Esperanza, recordaba el sonido del antiguo vidrio al estrellarse contra el suelo, y se prometía que jamás permitiría que ningún hombre amenazara esa paz otra vez. Esperanza ya caminaba, torpe y veloz, lo más rápido que sus piernitas se lo permitían. Tenía la frente terca de Roque y los ojos cansados de Clara. Reía a menudo, pero confiaba con lentitud. El bosque no le daba miedo. Le gustaban los pájaros, las setas, y agacharse para observar cómo los insectos se arrastraban por la corteza de los árboles. Roque se había aficionado a tallar animales. Pequeños osos, zorros, un gato salvaje de orejas exageradas. Ella los alineaba sobre la repisa como si fueran soldados protegiendo su mundo. Mientras tanto, Clara había encontrado algo inesperado. La capacidad de respirar sin culpa. Ya no solo sobrevivía. Vivía. Incluso reía. A veces se olvidaba de sí misma, y al ver su reflejo en el agua del barreño, apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Su rostro había vuelto a llenarse. Ya no estaba hundido. Sus ojos no tenían miedo. Y Roque, él también había cambiado. No era menos fuerte. Seguía moviéndose como una roca, silencioso, constante. Pero ahora bajaba la guardia cuando la miraba. Cuando rozaba los diminutos dedos de Esperanza. Cuando se sentaba con Esteban y dejaba que el chico le hiciera 100 preguntas sobre cada árbol, cada estrella del cielo. El anillo que Clara llevaba, la banda de nogal que él mismo talló para ella, nunca se lo quitaba. No necesitaba oro ni brillo. Estaba hecho de la misma montaña que los había salvado. Y eso significaba más que cualquier gema. Una tarde, después de que el sol se ocultara y tiñera de naranja las copas de los árboles, Roque se quedó de pie en el umbral, mirando el horizonte como solía hacerlo. Clara se acercó, apoyando una mano en su brazo. Él permanecía callado, pero no era un silencio pesado como antes. Era reverente. «¿Qué piensas?», preguntó ella,
suavemente. Él tardó en responder. Solía pensar que ya no quedaba nada para mí, que solo esperaba desvanecerme en esta montaña. Ella no dijo nada. Sabía que interrumpirlo era cortarle el hilo a pensamientos que rara vez compartía. Pero ahora, continuó, con la mirada aún puesta en la línea del horizonte, creo que solo me estaban vaciando, como la madera que uso para hacer anillos. No es inútil por haber sido cortada. Es más fuerte cuando toma forma. Clara apretó su brazo con dulzura. No fuiste moldeado para cargar con nada, Roque. Fuiste moldeado para cargarnos a nosotros. Esa noche, él la abrazó con fuerza. Su aliento se sincronizó bajo la manta de piel. Ninguno habló. No hacía falta. El invierno se acercaba más lento que el año anterior. Aún había ardillas correteando bajo el porche, gallinas salvajes picoteando cerca del sótano de raíces. Pero Clara notaba los cambios en las aves. Volaban más bajo, buscando alimento, y las noches refrescaban antes. Volvió a recolectar hierbas, leña, conservas. Roque colocó nuevas trampas. Esteban practicaba partir leña con manos cada vez más seguras. Esta vez la preparación era tranquila, no frenética como el invierno pasado. Ya no dudaban de sí mismos. Estaban listos. Pero entonces, cerca de finales de octubre, llegó un jinete. Hacía meses que un forastero no llegaba tan alto en la montaña. Clara lo vio antes de que tomara el sendero. Estaba recolectando bayas cerca del risco cuando vislumbró el destello de la crin de un caballo avanzando lento entre los árboles. Se agachó de inmediato, el corazón golpeándole el pecho. No era miedo exactamente. Era instinto, antiguo, el que le había salvado la vida tantas veces. El hombre vestía un abrigo negro, gastado pero bien cuidado. El sombrero bajo, la espalda recta, postura demasiado firme para un viajero. Clara regresó a la cabaña en silencio, con los ojos bien abiertos. Roque estaba en el porche, lijando una baranda. Al ver su rostro, se puso de pie. «Forastero», susurró Clara. «Se acerca despacio. Parece un agente de la ley». Roque le pasó la lija a Esteban y fue a buscar el rifle. Clara tomó Esperanza en brazos y entró en la cabaña, sentándola junto al hogar. 15 minutos después, el jinete apareció. No llegó con arrogancia. Bajó del caballo con respeto. Sus botas crujieron sobre las hojas cubiertas de escarcha. Se quitó el sombrero, dejando ver un cabello rubio ya canoso, y un rostro marcado no por la crueldad, sino por años de juicios pesados. «Mi nombre es Bernard Leal», dijo. «Sheriff, no vengo a causar problemas». Clara salió al porche. «Los problemas nunca avisan que son problemas», respondió. Roque se quedó detrás de ella, en silencio. «Vengo por el juicio», continuó el sheriff. El predicador Wilkes nunca se presentó. Los cargos eran graves. Wilkes había desaparecido, pero su cuaderno fue encontrado. Nombres, listas, transacciones. Roque dio un paso al frente. ¿Qué clase de transacciones? El sheriff vaciló. Vendían niñas a hombres fuera del condado. Algunas eran entregadas por sus propias familias. Clara sintió el frío recorrerle el cuerpo. Otras, continuó el sheriff, no fueron enviadas solas. Hay notas. Una chica en particular fue registrada junto a su hermano. Coincide con tu historia. Ese cuaderno convierte al padre en cómplice. Estamos preparando arrestos. Las rodillas de Clara flaquearon. ¿Me estás diciendo? Comenzó. ¿Y apenas ahora hacen algo? Gruñó Roque, su voz baja y cargada de ira. Los ojos del sheriff eran sinceros, pero cansados. Estoy aquí porque quiero hacer lo correcto ahora. Pero necesito su testimonio. No, dijo Clara al instante. Yo la protegeré. No estuviste allí antes, espetó ella. No me protegiste cuando me llevaron a la montaña como una ofrenda. No protegiste a Esteban. No lo sabía, respondió el sheriff. Pero ahora sí. Ella miró a Roque. No se había movido. Ella merece paz, dijo él, sereno. Se la ganó. El sheriff asintió despacio. Les dejo la decisión. Pero si viene al pueblo, puede ayudar a que esto no le pase a otra niña. Dejó los papeles. Se fue sin amenazas ni exigencias. Solo en silencio. Esa noche, Clara no dijo una palabra por horas. Esperanza dormía acurrucada junto a ella. Esteban la observaba desde el otro lado de la habitación, entendiendo más de lo que un niño debería. ¿Quieres ir?, preguntó finalmente Roque. No lo sé. Él esperó. ¿Quiero ayudar?, susurró. Pero tengo miedo. Miedo de que si lo veo de nuevo, no sea lo suficientemente fuerte.
Miedo de volver a ser la niña que era entonces. «No lo harás», dijo él. «Ni aunque quisieras. Esa niña murió. Ahora eres otra». «¿Quién?» «Alguien más valiente que yo», dijo. «Y yo he visto la guerra». Clara partió 3 días después. Pero no sola. Roque la acompañó. Esteban se quedó para cuidar de Esperanza, valiente y firme, con una escopeta cruzada en el regazo. Bram los encontró a medio camino y los guió hasta el pueblo. El juzgado era pequeño, pero estaba lleno. Las otras chicas estaban allí también. Algunas ya adultas, otras demasiado jóvenes. Todas con su nombre alguna vez garabateado en ese cuaderno maldito. Clara se puso de pie y contó su historia. No lloró, no se quebró. Contó cómo su padre la había intercambiado, cómo Wilkes lo bendijo, cómo la enviaron a la montaña para desaparecer. Y luego contó cómo sobrevivió, cómo encontró una familia, cómo encontró la libertad. Al principio, la gente no reaccionó, pero al final, muchos lloraban. Wilkes fue declarado prófugo en 3 estados. Su padre fue arrestado. Nadie se levantó a defenderlo. Ni una sola alma. Clara volvió a casa cambiada. No rota, no vencida, sino más completa. Besó la frente de Esperanza y susurró. Tu mamá hizo lo que tenía que hacer. Y Roque le tomó la mano y respondió. Y ahora, nunca tendrás que hacerlo tú. El aire en la montaña era distinto ahora. No solo más frío, más limpio, más nítido, como si algo en la tierra misma se hubiera soltado, liberando el último rastro de dolor que había quedado enterrado con las nieves del invierno pasado. Clara caminaba más lento esos días. No porque su cuerpo fallara, sino porque había aprendido a no apurar los momentos que antes pensaba que no sobreviviría. Había paz en el silencio entre sus pasos. El viento ya no traía advertencias. Ahora susurraba canciones de cuna. Esperanza correteaba entre las hojas caídas como si le perteneciera la cima. Sus botitas alborotaban dorados y rojos, su risa resonando contra los árboles lejanos. Esteban la seguía. Ya no era el niño tembloroso que se escondía tras una caja. Era un joven firme que entendía lo que era proteger a quien se ama. No necesitaba que se lo pidieran. Simplemente lo hacía, como si hubiera nacido sabiendo cómo. Clara estaba de pie en la puerta de la cabaña, brazos cruzados sobre un chal de lana, mirando a sus hijos, mirando cómo encajaban en ese lugar. Nada de eso parecía prestado ya. La cabaña no era solo refugio. Era su hogar, construido con sudor, decisión y amor. Había contenido tanto su duelo como su sanación. Roque se acercó por detrás, una mano sobre su espalda. «El frío llegará antes este año», murmuró. Clara se apoyó contra su pecho y asintió. «Lo siento, pero estamos listos». Siempre lo estaban ahora. Dentro, colgados sobre la chimenea, estaban los nombres tallados por Roque. Clara, Esteban, Esperanza, incluso Bram, aunque el viejo vivía más abajo ahora en la montaña, todavía terco, todavía bondadoso. Un vecino que ya no era parte del pasado, sino del presente. Nunca había que pedírselo 2 veces. Bram traía azúcar a veces, y cuento siempre. Ese invierno fue distinto. No más fácil, pero sí más liviano, de alguna forma. Hubo noches en que el viento rugía como una bestia allá afuera, y ellos se acurrucaban junto al fuego con tazas de té y relatos compartidos. Roque construyó una cuna para Esperanza, con forros y búhos tallados en las esquinas. Clara cosió una colcha, sus dedos al fin lo bastante firmes para las puntadas. Esteban aprendió a atrapar conejos y desollarlos. Y cada vez que volvía con una presa, se erguía un poco más alto. Y hubo días, incluso en lo más crudo del invierno, en que Clara salía fuera y ya no sentía que la acechaban, en que ninguna sombra la hacía estremecer, en que podía cerrar los ojos y simplemente estar. La primavera llegó antes de lo esperado. El primer verde brotó en preguntar a ChatGPT. Tú y Esperanza. Esta cabaña. Eso basta, dijo Roque. Clara extendió la mano por la mesa y tomó la suya. Aún era fuerte. Aún era suya. Ese invierno, Roque enfermó. No fue algo repentino, sino una tos que no se iba, un cansancio que se le instaló en los huesos. Él luchó, por supuesto. Quiso seguir partiendo leña como si nada hubiese cambiado. Pero Clara lo vio. Y cuando una noche ya no pudo levantarse de la cama, ella se acostó a su lado y apoyó la cabeza sobre su pecho. «Tú me diste todo», susurró ella. «No», respondió él, apenas un suspiro. «Tú me diste propósito». Las lágrimas vinieron, y esta vez las dejó caer. «No quiero que te vayas». «No me voy»,
dijo con un hilo de voz. Estaré aquí, en las tablas del suelo, en los árboles, en la risa de esa niña. Me verás en todas partes. Y así fue. Cuando Roque partió, lo hizo en silencio, en paz. No había dolor en su rostro, solo descanso. Un descanso merecido. Lo enterraron detrás de la cabaña, bajo el abeto donde solía tallar anillos. Esteban volvió a casa y lloró sin vergüenza, arrodillado junto a la tumba. Esperanza no entendía del todo, pero cuando dejó el pequeño zorro de madera sobre la tierra y dijo, «Papá está dormido», Clara supo que lo recordaría no como pérdida, sino como amor. Años después, cuando Esperanza ya era mujer, cuando Esteban tenía hijos propios, Clara seguía viviendo en la montaña. Su cabello era plateado, sus manos nudosas por el trabajo, pero su espíritu seguía intacto. Aquel libro de registros que una vez la había enumerado como mercancía, yacía podrido en algún archivo olvidado del juzgado. Nadie hablaba ya del predicador Wilkes, ni de su padre, pero se hablaban de Clara, la niña que fue cambiada por ganado, la mujer que se levantó en un tribunal y cambió leyes con su verdad, la madre que crió hijos no con miedo, sino con un amor feroz y sin medida. Y a veces, cuando el viento soplaba justo y las estrellas brillaban sobre la cabaña, Clara se sentaba en el porche y cerraba los ojos. La montaña vibraba suavemente bajo sus pies, y ella lo sentía a su lado una vez más. No en la pena, sino en el recuerdo de todo lo que habían construido desde las ruinas. De la condena nació el propósito. Del miedo, la familia. Del dolor, la paz. Y esa paz, ella se la había ganado, pedazo a pedazo.